El cuerpo recuerda lo que el alma intenta olvidar. Una frase breve, pero densa. Una tensión que se escribe entre lo dicho y lo silenciado. En esa línea simple se instala una idea central. Hay algo que no puede ser borrado del cuerpo, aunque el alma insista en el olvido. ¿Qué es ese algo? ¿Y por qué se instala en lo invisible, en lo corpóreo, a pesar de la voluntad de la conciencia? Pretendo desplegar aquí 3 planos: psicológico, filosófico, práctico, como armazones para pensar esta frase y lo que resuena detrás de ella. Aún no los exploraremos por completo, sino que los presentaremos como ejes de una reflexión que nos convoca. En el plano psicológico se halla la memoria implícita, lo que en el lenguaje de Carl Gustav Jung podría ser llamado la sombra, aquello que no queremos ver, pero que actúa. La corporalidad se vuelve testigo silencioso. En el plano filosófico aparece la interrogación sobre la relación cuerpo-alma, sobre lo que el cuerpo sabe antes que el alma lo acepte, sobre ese residuo que desafía la limpieza consciente. Pensadores como Friedrich Nietzsche o Michel Foucault han recordado que el poder, la disciplina, el olvido, no solo modelan la mente, sino también el cuerpo. En el plano práctico encontramos la implicación. Si el cuerpo recuerda lo que el alma intenta olvidar, hay en nosotros un registro que requiere atención, que exige una ética del cuidado, una estrategia de presencia. Pero aún no estamos para respuestas. Nos encontramos frente al umbral de preguntas. ¿Qué ecos en el cuerpo estamos ignorando? ¿Qué olvido el alma promueve y por qué? ¿Cómo ese silencio corporal transforma nuestra vida sin que lo veamos? Este es un guión de pensamiento, no de soluciones rápidas. Invitación a detenerse ante lo que se desplaza debajo de lo aparente. El cuerpo recuerda, no como una mente secundaria, sino como una escritura que no usa palabras. En psicología profunda, esa escritura se llama memoria implícita. No es un recuerdo que se piensa, sino un recuerdo que se siente. Tensión muscular, respiración contenida, gestos que repiten una emoción sin historia. Jung lo habría llamado la manifestación de la sombra en la carne, lo reprimido que busca forma. Freud habló del retorno de lo reprimido. Hoy, la neurociencia lo traduce en redes somáticas, en circuitos que guardan la huella del trauma. Pero hay algo más inquietante. El cuerpo no solo recuerda el dolor, también recuerda las adaptaciones, las máscaras, los pactos invisibles con el miedo. Cada postura física es una frase inconsciente, cada síntoma una metáfora del alma que calla. Por eso, cuando intentamos olvidar, el cuerpo insiste, no como enemigo, sino como mensajero. Un mensajero que no entiende de negaciones, solo de coherencia. El alma puede negar, el cuerpo no. Y aquí emerge la primera tensión real. El conflicto entre la voluntad de olvidar y la verdad del cuerpo que recuerda. No se trata de moral, sino de energía. Lo que se reprime no desaparece, se transforma en rigidez, fatiga, ansiedad, o en esa sensación difusa de que algo no está bien, aunque todo parezca en orden. El cuerpo no miente, y su lenguaje es preciso, aunque no sea racional. Cada contracción, cada dolor sin causa aparente, cada bloqueo, puede ser la sombra intentando hablar, no para castigarnos, sino para integrarnos. Si el cuerpo recuerda, entonces recordar no es un acto de la mente, sino un proceso de reconciliación entre planos. Y esa reconciliación requiere un gesto que la psicología moderna rara vez enseña:
escuchar sin interpretar, atender sin exigir significado inmediato. El cuerpo recuerda lo que el alma intenta olvidar. Y ese recuerdo encarnado no es solo psicológico, es ontológico. El olvido no es ausencia, es construcción. Olvidar es moldear el mundo a la medida de lo soportable. Pero todo lo que se aparta de la conciencia permanece en otra dimensión, el cuerpo como archivo silencioso, la piel como frontera entre lo vivido y lo negado. Desde la filosofía, el cuerpo ha sido escenario de disputas. Platón lo consideró prisión del alma, Nietzsche su expresión más honesta. Para Foucault, el cuerpo es territorio político, moldeado por el poder, domesticado por la norma. Y Byung-Chul Han diría que hoy es el cuerpo del rendimiento, agotado por la exigencia de mostrarse fuerte, sano, productivo, incluso mientras se quiebra por dentro. Pero bajo esas lecturas persiste una intuición común. El cuerpo no es un objeto que poseemos, es un espejo que nos sostiene. Y cuando el alma elige el olvido por miedo, por vergüenza o por exceso de dolor, ese espejo comienza a deformarse, no por maldad, sino por fidelidad. El cuerpo se convierte en guardián de lo no dicho. El alma busca pureza, ligereza, trascendencia. El cuerpo, en cambio, busca continuidad. Esa tensión es la grieta de la existencia humana, un alma que quiere elevarse y un cuerpo que exige recordar. Y en medio nosotros, intentando conciliar ambos sin destruirlos. Quizá el olvido del alma no sea más que una forma de preservar la identidad, de mantener la máscara intacta. Pero el cuerpo, como un filósofo sin palabras, no acepta ficciones. Nos devuelve la verdad a través del cansancio, del dolor, del insomnio. La verdad que el alma no soportó mirar. Entonces, surge la pregunta inevitable. ¿Puede haber libertad mientras el cuerpo lleva la carga del alma? Si el cuerpo recuerda lo que el alma intenta olvidar, entonces el acto de sanar no consiste en borrar, sino en traducir. La traducción exige silencio, atención y paciencia. No se trata de analizar cada sensación como si fuera un código cifrado, sino de reconocer el ritmo que subyace. Respiración, tensión, vacío, impulso. Allí habita la memoria que no tiene nombre. En lo práctico, escuchar al cuerpo es una forma de resistencia. Resistencia ante una cultura que idolatra la velocidad y desprecia la pausa. Resistencia ante una mente que busca comprenderlo todo y al hacerlo, pierde la capacidad de sentir. El cuerpo no pide interpretación inmediata, pide presencia. Pide que alguien permanezca cuando la incomodidad aparece, sin huir hacia distracciones, diagnósticos o espiritualidades rápidas. Pide que el alma vuelva a habitarlo. En esa práctica que no es técnica, sino disposición, se revela un tipo distinto de sabiduría, no la del control, sino la del contacto. La comprensión no viene por pensar más, sino por dejar que algo en nosotros se reorganice sin palabras. El cuerpo, entonces, deja de ser archivo del trauma y se vuelve instrumento de conciencia. Podríamos llamarlo reconciliación, no con el pasado, sino con la forma en que el pasado vive en nosotros. Cuando uno acepta esa memoria encarnada, el olvido deja de ser negación y se convierte en transformación. El alma deja de escapar y el cuerpo deja de gritar. Y en ese punto se abre una pregunta más profunda. ¿Qué sucede cuando ya no hay distancia entre lo que recordamos y lo que somos? El punto donde la memoria no es solo registro, sino identidad. Si el cuerpo recuerda lo que el alma intenta olvidar, entonces somos, en parte, aquello de lo que hemos huido. No porque el pasado nos determine absolutamente, sino porque aquello que evitamos sigue obrando en silencio. La sombra, diría Jung, no es lo opuesto a la luz, sino la luz no reconocida. El alma
Esa región que desea sentido, dirección, trascendencia, teme mirar ciertos fragmentos de sí misma, no por debilidad, sino porque asumirlos implica transformarse, y toda transformación, aunque necesaria, duele. No por el contenido, sino porque destruye la imagen que creíamos ser. El cuerpo, en cambio, no le teme a la verdad. Se acomoda, se tensa, se rompe, se recompone. Él no pregunta quién deberíamos ser, solo muestra quién somos ahora. El cuerpo es estado, el alma es intención. Cuando esas dos estructuras se separan, sentimos desalineación. La vida deja de fluir. Lo cotidiano se vuelve pesado, mecánico, opaco. La respiración se reduce. La presencia se fragmenta. Pero cuando alma y cuerpo comienzan a reunirse, algo cambia sin necesidad de palabras. La respiración se expande, el tiempo interno se ralentiza, la percepción se vuelve más nítida, no porque se haya resuelto nada, sino porque se ha dejado de imponer resistencia. La verdad empieza a circular. Y aquí emerge la clave existencial. La libertad no aparece cuando escapamos del dolor, sino cuando dejamos de temer mirar lo que nos habita. La libertad no consiste en ser quien imaginamos, sino en permitir que lo que somos se revele sin juicio. El recuerdo encarnado se vuelve entonces semilla, no lastre, y el olvido se convierte en elaboración, no negación. Esa es la maduración del alma, integrar lo que antes rechazaba. Llegamos al cierre, pero no a una conclusión, porque esto no era un problema a resolver, sino un umbral a atravesar. El cuerpo recuerda lo que el alma intenta olvidar. Ahora lo escuchamos distinto, no como advertencia, sino como invitación. La integración no ocurre de una vez, no es revelación repentina. Es práctica constante de volver a habitar el cuerpo. Respirar sin huir, percibir sin apresurarse a nombrar, sentir sin convertirlo todo en historia. El cuerpo deja de ser archivo del dolor y se vuelve territorio de presencia. El alma ya no necesita escapar, porque ya no teme el peso de lo vivido. La memoria entonces se transforma, no como pasado que oprime, sino como raíz que sostiene, como humus, donde puede crecer otra forma de ser, menos rígida, más sincera. Esto no significa ausencia de heridas, significa que las heridas dejan de gobernar. La sombra no desaparece, pero deja de dirigir desde la oscuridad. La máscara no cae por completo, pero ya no asfixia. La libertad entonces no es olvidar, es recordar sin romperse. Es permitir que lo que fue encuentre un lugar distinto en lo que somos ahora. Podríamos llamar a esto madurez, o claridad, o simplemente estar aquí. Nada se fuerza, nada se apresura, solo se acompaña. Y en ese acompañamiento, el cuerpo y el alma vuelven a coincidir.